Dios te bendiga, mi hermano y mi amigo. En este día quiero hablarte sobre un enemigo peligrosísimo y destructivo, y es la ira. La ira es una emoción que todos tenemos y hemos sentido alguna vez. Puede surgir en segundos. Una palabra, una injusticia, una traición, una frustración y ¡boom! Pero la palabra de Dios nos dice que debemos airarnos, pero que no pequemos. Vamos a mirar en Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27, que nos dice la palabra del Señor. Esto dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre nuestro enojo. La ira es como un fuego que bien usada nos puede calentar. Sirve para poder exigir nuestros derechos, para que las cosas marchen en la casa de alguna manera bien. Pero fuera de control, la ira destruye todo lo que está a su paso. Es muy destructiva la ira y está acabando con muchos hogares, con muchas vidas, con muchas personas. Dios no nos creó como un robot sin emociones. La ira es parte de nuestra humanidad, pero no está diseñada para gobernarnos. Nosotros no podemos dejarnos gobernar de la ira. La ira, nosotros debemos gobernarla y controlarla. Ahora bien, la ira no controlada no es una fuerza, perdón. La ira controlada, descontrolada, no es fuerza. Cuando la persona se llena de rabia y aparenta que, es que yo soy aquí el que mando y hago lo que digo y se hace lo que yo digo, y si no se hace, entonces, mejor dicho, aténganse a las consecuencias. Esa ira no demuestra fuerza. Esa ira lo que demuestra es una debilidad emocional y espiritual. ¿Qué causa la ira descontrolada? Bueno, en Santiago capítulo 4, vamos a mirar Santiago capítulo 4, nos dice el verso 1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, la causa de la ira viene de nosotros, ¿ya? De nuestras pasiones, de lo que nos han hecho, de lo que sentimos, de nuestras emociones. Por lo menos algunas causas de ira o algunas cosas que causan ira. Por lo particular, la ira no viene sola. Siempre tiene una raíz, y eso es lo que nos dice Santiago. ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Hay una raíz. ¿Y de qué vienen? ¿Cuál es la raíz? De vuestras pasiones, las que combaten en vuestros miembros. Y entonces ahí es donde vemos la raíz. ¿Y cuál es una de esas raíces o causas comunes de ira? Un orgullo herido. Me ofendieron, no me valoraron, no me dieron el lugar que creo merecer. Cuando a uno le hieren el orgullo, uno salta de una vez a defenderse, a exigir respeto, a, a que no me violen mis derechos, y no se da cuenta que en esa explosión de ira puede también estarle violando los derechos a otro y maltratando a otro. La frustración. La frustración causa muchas iras cuando no salen las cosas como quiero. Uno siempre se planea algo, uno siempre se proyecta en algo, pero muchas veces las cosas no salen como uno piensa. No salió el trabajo que querías, no salió la relación como querías, no te salió la tarea como querías, la nota que esperabas, y esto provoca ira. A todos nos ha pasado eso. El esposo no cambia, los hijos no obedecen, el jefe me ignora. Entonces, una frustración también produce ira. Una seguridad interna, cuando no somos seguros, cuando tenemos inseguridades, las personas se sienten que no son amadas, se sienten muchas veces que no son aceptadas y reaccionan con mucha ira. Heridas del pasado que no sanan, esta también es otra raíz. Gente que arrastra con rencores. Uno se encuentra con muchas personas que dicen: no, pastor, es que cuando yo era niño me hicieron esto. No, pastor, es que mi esposo cuando nos casamos me hizo esto. No, pastor, es que yo recuerdo que mi mamá o que mi papá, y se trae ese pasado que no sana, y trae arrastrando abusos, rechazos, rencores,
y con cualquier cosa explota. Con cualquier cosa, boom, se estalla esa bomba de ira. Y lo peor es que estalla con las personas que no tienen nada que ver, con los que no tienen culpa de nada. Si nosotros miramos en Génesis, capítulo 4, los versículos del 5 al 8, dice la escritura, que Dios no aceptó la ofrenda de Caín. No la aceptó. Pero sí aceptó la ofrenda de Abel. Pero ¿qué culpa tenía Abel de que Dios no hubiera aceptado la ofrenda de Caín? No tenía ninguna culpa. No tenía ninguna culpa. Lo que hizo Abel fue traer la máxima adoración a Dios que le puede dar una persona a mi Cristo. Y es que traerle lo mejor, traerle lo perfecto. Eso es lo que Dios siempre ha pedido. En cambio, Caín pues trajo de la tierra, pero Abel no lo hizo con la intención de que Dios mirara con desagrado la ofrenda de su hermano. Abel lo que hizo fue traer una ofrenda para agradar a Dios. Entonces, Dios mira la ofrenda de Caín, no la ve perfecta, y le dice, tu ofrenda no me agrada, tráeme una mejor. ¿Y qué produjo en Caín esto? Ira. ¿Pero ira contra quién? Contra la persona que no tenía culpa, contra el inocente. Entonces se llenó de una ira y una frustración y dijo, por culpa de mi hermano, Dios no aceptó mi ofrenda. Esa no es la respuesta. Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque no iba perfecta. O sea que la culpa era de Caín, porque lo particular uno siempre agarra ira y le echa la culpa al otro. Entonces agarra y mata a su hermano. ¿Qué conllevó esto? Esto conllevó a que Dios maldijera a Caín. Mire todo lo que produjo una ira, un asesinato, una frustración, una rabia y una maldición para él y toda su descendencia. Entonces, por eso nosotros debemos cuidarnos de la ira y no dejarnos llenar de ella, que ella nos gobierne. La ira, cuando no se procesa con Dios, nos lleva a dañar a quienes menos culpa tienen. Apréndase en esto. La ira tiene que ir procesada con Dios. En Proverbios nos muestra el peligro de la ira no controlada. Si nosotros miramos Proverbios, capítulo 29, verso 22, vamos a mirar aquí la palabra del Señor. Proverbios, capítulo 29, verso 22. Vamos a mirar las Sagradas Escrituras. Proverbios 29, 22. Dice la palabra del Señor. Dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. ¿Sí ven? El hombre iracundo levanta contiendas y el hombre furioso muchas veces peca. Entonces vemos que cuando uno se llena de ira y es muy iracundo, hombre, es como un carro que no tiene frenos. Un carro sin frenos, un carro descontrolado, se da contra todo, se estrella contra la pared, se estrella contra el carro que viene, se estrella contra el vecino, mata al transeúnte. Un carro sin frenos, lo hemos visto en muchos videos, es un desastre. Una mula en bajada, ¿cuántas veces hemos visto una mula que va bajando y va pitando y todos tienen que abrirle paso, pero llega un punto en que esa mula se desboca y se va por el abismo o atropella o, bueno, se lleva al que está delante? Así es la persona iracunda que no es capaz de controlar la ira. Cuando uno no controla la ira, muchas veces peca y después está arrepentido. Pero ¿ya para qué? Cuando ya no hay solución, cuando ya pecó. Consecuencias de una ira no tratada. Daña nuestras relaciones. Cuando uno no controla la ira, maltrata a la esposa, maltrata al esposo, maltrata a los hijos, los aleja a los amigos, aleja las amistades, daña las relaciones, daña la relación de hermanos, la relación con los suegros, la relación en la iglesia, la relación con el pastor, la relación con los demás. ¿Por qué? Porque siempre ya está lleno de ira. Y uno con las personas que son iracundas, la Biblia nos enseña que es mejor estar apartado de ellas. Daña también nuestro testimonio. Esto es muy importante, sobre todo los que somos predicadores, porque la gente no recordará muchas veces lo que predicamos,
Eso es real. No predica y yo he estado en varias iglesias y me he encontrado con algunos hermanos. Hermano, ¿usted se acuerda de esta prédica de tal día que este ministro le enseñó? Me dijo, no, pastor, no. Pero sí se acuerdan cuando uno explotó en medio de la ira. De eso sí se acuerdan. Entonces, vea que daña nuestro testimonio la ira. Damos lugar al enemigo. La Biblia dice en Efesios 4:27, y no deis lugar al diablo. La ira no tratada es una puerta abierta para la carne y para que el diablo se meta. Y es por eso que usted ve que una persona llena de rabia y de ira agarra un cuchillo, se deja llevar por el diablo y asesina a otro. No tiene control. Nos dañamos nosotros mismos. Esto también es algo peligroso porque la ira produce estrés, insomnio, enfermedades, sube la presión arterial. Mucha gente se ha muerto por una rabia. Por una rabia se le sube la presión arterial, le dio un infarto y hasta ahí llegó. Muchas veces la ira está ligada con nuestras emociones y esto produce que llevemos mal nuestras relaciones, pero también que nuestro organismo sufra. Nuestro organismo sufra. Vamos a pensar un momento en Moisés. Moisés, un hombre manso. La Biblia dice que Moisés fue un hombre más manso sobre la tierra. Pero un día se llenó de ira. Vamos a mirar en Números capítulo 20. Mira la palabra del Señor en Números capítulo 20. Los versículos 10 al 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de la peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis a mí para satisfacerme para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis esta congregación a la tierra que he dado. Gloria al Señor. Entonces vemos cómo Moisés, en un momento de rabia, levanta la mano, levanta la vara, desobedece a Dios porque Dios no le dijo que golpeara la roca. Dios le dice, habla a la peña. Pero él en su rabia perdió, porque uno cuando tiene rabia uno no escucha. Ese es el problema del iracundo, no escucha, no entiende, no hay argumentos que lo paren. Y Moisés, lleno de rabia, no escuchó el mensaje de Dios, que Dios le dijo, no, esta vez no vas a golpear la peña, sino que la vas a hablar. Y golpeó la peña y esto le trajo como consecuencia no entrar a la tierra prometida. Alto el precio que pagó Moisés en ese momento de enojo, muy alto. Y aunque después le dijo al Señor, Señor, pero nada, no hubo excusa, no hubo palabras que hicieran volver atrás a Dios de su pensamiento. Dijo, no entras y no entras. Vamos a mirar cómo vencer la ira. En Proverbios capítulo 16, volvemos al libro de Proverbios, capítulo 16, verso 32. Vamos a mirar qué nos dice allí la palabra del Señor para vencer la ira. Proverbios capítulo 16, verso 32. Dice la palabra del Señor. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que enseña, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. O sea, cuando tengas esos momentos de ira, cógela con calma. Mire que nuestro Dios dice en la Escritura que Él es tardo para airarse, pero es pronto para oír. Pero debemos ser como nuestro Dios, tardos para airarnos. Y aquí está diciendo, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. Si te están humillando, si te están maltratando, si te están diciendo cosas que se están ofendiendo, cálmate, cálmate. No brinques, espera un momento, cálmate. Enseñoréate de tu espíritu. Recuerda que tú eres el que mandas en tu cuerpo y en tu mente. No dejes que la ira te gobierne. Un momento de tranquilidad y cálmate. Mire que dice la Biblia que es mejor el que se enseñorea de su espíritu
que el que toma una ciudad. Controlar la ira no es represión, es dominio. Y el dominio es un fruto del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 23, nos dice que los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y qué es templanza? Dominio propio. Ya una persona que tiene dominio propio es capaz de controlar la ira. El que no tiene dominio propio es una persona que hasta viendo un partido de fútbol y porque va perdiendo su equipo, agarra la botella y se le atira al televisor y daña todo. Yo vi personas así. Yo tuve parientes así, que se enojaban viendo una película porque iban golpeando al protagonista, entonces se levantaban iracundos y se apagaban el televisor y ya más nadie podía ver la película porque se llenó de ira. Tremendo, tremendo. Entonces hay que llenarse del Espíritu Santo. Primero, vamos a mirar unos pasos prácticos para dominar la ira. Unos pasos prácticos espirituales para dominar la ira. Primero, reconocer que tenemos un problema de ira. No justifiquemos nuestro carácter. O sea, usted puede ser muy mayor, usted puede ser muy exitoso, usted puede ser una persona muy cultivada, tener mucha ciencia, pero eso no le justifica que usted sea una persona iracunda. Y por lo particular, el iracundo es grosero. Entonces, eso no lo justifica. Lo primero que tiene que hacer es reconocer que tiene un problema de ira. Y segundo, también reconocer que puede cambiar. Yo creo que Dios te puede cambiar, porque Dios nos ha cambiado a muchos en este aspecto. Porque todos hemos llegado siempre a la iglesia con un problema de temperamento. Segundo, orar por el dominio propio, o sea, orar por el fruto del Espíritu. Pidiéndole al Señor que le dé fuerzas para controlar la carne, para controlar su ira. Dígale, Señor, ayúdame a controlar la ira, ayúdame a controlar mi carne, Señor. Tú no me diste mis manos para golpear a nadie. Mis manos, Señor, y mis pies, mis manos para leer la Biblia, para mis ojitos para leer la palabra, mi boca, Señor, para hablar de ti, no para insultar y maldecir. Mis pies no son para patear ni para golpear a otra persona. Mis pies son para ir a culto y para ir a evangelizar. Señor, ayúdame a controlar mi ira, a controlar mi cuerpo. Tercero, llénate de la palabra de Dios. Vea, si hay algo maravilloso que tiene la Escritura, es que la Escritura es viva y eficaz. Y ella lo ayuda a uno a quitar la ira y le enseña. Primero que todo, si alguien te habla con ira y te habla con rabia y quiere ya armar la pelea, como me pasó a mí en estos días, un vecino llegó aquí borracho a la casa con machete, con un machete. Ah, pero pastor y papá, y boleaba machete en ese piso. Y yo calmado, invocando el nombre del Señor. Él estaba ebrio. Uno no puede ponerse a pelear con un ebrio ni discutir. ¿Qué dice la Escritura? Proverbios capítulo 15, verso 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este hombre, ¿por qué venía así? Lo que le estoy comentando. Bueno, se le había muerto su mamá. Se le había muerto su mamá. Tenía problemas con los vecinos de al lado. Llegó un momento en que él estaba peleando con el vecino de al lado y me llamó un hermano al celular y yo contesté la llamada y él pensó que yo estaba llamando era a la policía y se me vino con el machete. Y comenzó y mi esposa allí y mis hijos allí también. Pero yo me quedé allí quieto. Invoqué el nombre del Señor y comencé a hablar con él y a decirle, vecino, busque del Señor, que Cristo le puede ayudar. Y ahí él se puso a llorar y se arrodilló, me pidió perdón y oré por él. Ya, porque él tenía un dolor en su alma, se le había muerto su mamá y sus hermanos y sus hermanas no querían dejar que viera a su mamita. Bueno, tenía muchos problemas este señor. Pero mire que allí la palabra de Dios me ayudó. ¿A qué? A controlar mi ira,
a controlar también mi temperamento, a no irme a pelear y a decir y así a maldecir. No, 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 cálmate. Dios nos ha dado el dominio propio. Entonces, llénate de la palabra de Dios. La palabra de Dios limpia la mente. Cuenta hasta 10 y hasta 100 si es necesario. Comienza allí a poner tu mente en blanco y pide y comienza a contar y Señor y allí, constancia. Pide ayuda si es necesario, si de pronto ves que estás muy cargado de problemas y muy cargado de situaciones difíciles, pide ayuda. Aquí estoy para servirte. Pero también debes tener un pastor, acude a tu pastor, habla con él, habla con alguien maduro que te pueda aconsejar y te ayude. Perdona a los que te han herido. Esto es fundamental. Esto es fundamental porque hay personas que, como veíamos un momento atrás, vienen cargando ira de mucho tiempo. Ira, arrastrando momentos, arrastrando ira. Y cualquier cosa la detona. Por eso es importante perdonar. La ira, cuando yo perdono, la ira se me desaparece. Y en lugar de eso me trae paz. O sea que el perdonar es más beneficioso para mí que para la persona que me hizo el daño. Porque de pronto la persona que me hizo el daño ni me ha pedido perdón, ¿no? O me ha pedido, oiga, hermano, perdóneme, o pastor, perdóneme, nada, me ofendió y se fue. Pero yo lo perdono en el amor del Señor. ¿Y eso qué trae? Que yo no guarde ira, que yo no guarde ira. ¿Por qué? Porque cuando venga a ver, en lugar de explotar con esa persona que me hizo el daño, voy a explotar es con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Ellos no tienen la culpa de la situación que me pasó con esa otra persona. Entonces yo lo perdono, tranquilo, váyase. ¿Y eso qué trae? Que yo quede tranquilo, no hay problema. Así como Cristo me perdonó a mí, así lo perdonó a él también. Dios nos enseña que nosotros debemos perdonar para que Él nos perdone. Jesús, ojo con esto, es nuestro mejor ejemplo en los momentos de ira. Si nosotros miramos en Marcos, vamos a mirar Marcos capítulo 3, verso 5. Vamos a mirar en Marcos capítulo 3. Gloria al Señor. Marcos capítulo 3, verso 5. Bueno, voy a leer desde el 1. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y le acercaban para ver si en día de reposo lo sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaron. Entonces mirándole alrededor con enojo, mire, aquí el Señor sintió enojo, sintió ira. Dice, con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió y la mano le fue restaurada, sanada, gloria al Señor. Entonces, mire que el Señor Jesús dominó su enojo. No se dejó dominar por la emoción. Él se enojó al ver la gente cómo es de hipócrita, ¿no? O sea, en día de reposo puedo sacar un burro de un hueco, sacar un camello, sacar una oveja que se cae en un hueco, pero hay una persona que está enferma y entonces a esa persona no le puedo hacer un bien, no la puedo sanar, no le puedo hacer un milagro. O sea, Jesús dijo, por ustedes, ¿por qué son así? ¿Por qué son así? Entonces se llena de rabia al ver estas injusticias, pero él domina su rabia, domina su emoción, no se dejó dominar y más bien la usó para glorificar a Dios. Dijo, bueno, para que sepan que en el día de reposo también se pueden hacer milagros y también se puede hacer el bien, gloria al Señor. La diferencia entre la ira santa y la ira carnal es su motivación y su resultado. Hay ira que es santa, porque la misma Biblia dice que Dios se aira. Y entonces ya por esto Dios peca. No. Cuando castigó a la gente en los tiempos de Noé, Dios derramó su ira. Y a la gente de Sodoma y Gomorra, Dios derramó su ira sobre esa gente. Y vendrá un día en que va a derramar su ira sobre la raza humana pecadora. Entonces mire que hay una ira santa que es para castigar el pecado del hombre. Pero mire que la diferencia entre la carnal y la ira santa es que la ira santa
edifica, en cambio la carnal destruye. Por lo menos, si yo veo que mi hijo está haciendo las cosas mal, que está robando o que está haciendo daños, que está maltratando a los vecinos de al lado, están pegándole a los niñitos, hombre, ahí es donde mi ira debe actuar, pero una ira santa y corregir a ese muchacho. Yo no puedo permitir que mi hijo maltrate al otro o que de pronto me van a violar a mí mis derechos fundamentales porque soy cristiano. Bueno, y puedo tomar las herramientas necesarias, ¿ya? ¿Para qué? Para defender mis derechos. Entonces, muchos dicen, no, pero es que usted es evangélico y no puede coger rabias. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Gloria al nombre del Señor. Jesús pudo haber respondido con ira en la cruz por todo lo que le hicieron y le dijeron. Pero ¿sabe qué dijo él? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire lo que dijo el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No respondió con ira ante lo que le estaban haciendo en la cruz. En Colosenses, la palabra de Dios nos dice, Colosenses 3:8. Vamos a mirar qué dice Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. Vamos a mirar qué nos dice la palabra del Señor. Dice las Sagradas Escrituras. Pero dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Mire que esto viene como una lista que uno a veces se puede decir desarrolla cuando se deja llevar por la ira. ¿Y qué es cuál es la lista, pastor? Dice, dejad de estas cosas, la ira, cuando me airo, me enojo y viene la malicia. Entonces con la malicia viene la blasfemia y las palabras deshonestas de nuestra boca. Cuando uno se aira, uno dice, pero esa me la cobro. ¿Cuánto nos les ha pasado que han jugado un partido de fútbol y de pronto el otro le dio una patada sin querer o con querer? Entonces dice, no, pero esa me la cobro. Ahí viene la malicia. Entonces le pega la patada al otro y el otro se llena también de ira y entonces ahí comienzan las palabras deshonestas de vuestra boca y después comienzan ¿qué? Los puños y los golpes. Y eso ha pasado entre hermanos de la iglesia. Eso lo hemos visto. Entonces por eso uno debe tener mucho cuidado y la Biblia nos dice, deja ahora esto. Lo que te produzca ira, déjalo. Quita eso de ahí. Amado hermano, no podemos decir que somos espirituales si no dominamos nuestras emociones. El Espíritu Santo no solo nos hace hablar en lenguas. Hoy en día la iglesia quiere hablar y hablar en lenguas y traer predicadores y que así se habla en lenguas. Eso es bueno. Pero también el Espíritu Santo nos hace callar. Nos hace callar cuando vamos a gritar. Cuando vamos a gritar, el Espíritu Santo también nos calla la boca. Nos hace perdonar cuando nos hieren y guardar la paz cuando todo te invita a pelear. Vamos a orar en estos momentos pidiéndole al Señor que nos ayude, pidiéndote al Señor que te ayude a controlar la ira, para que veas la bendición que es tener una ira santa, es necesaria, pero una ira desbordada destruye. Vas a aprender a dominar la ira. El Señor, ayúdame a dominar, porque tampoco puedo ser una persona que le hagan de todo en mi casa, en mi familia, y yo no diga nada. No, la Biblia nos enseña, airaos, pero no pequéis. Oremos, maravilloso Rey de Gloria, precioso Cristo amado. En este precioso día te doy gracias, Señor, y te ruego que seas tú, Señor, el que nos llenes con tu Espíritu Santo para aprender a dominar la ira, a dominar nuestro cuerpo. La ira no es mala cuando es una ira santa, pero cuando la ira es influenciada por la carne, Señor, destruye. ¿Cuántas veces no ha acabado con relaciones, con familias, con hermanos que se amaban mucho? Oh, pero tú, Señor, derramaste el Espíritu Santo y nos has dado el dominio propio, que es la misma templanza, para que aprendamos a dominarla. Ruego por la persona que está viendo el video que lo ayudes para que pueda aprender a dominar ese sentimiento, Señor, que es bueno, pero si no se maneja con cuidado y con el Espíritu Santo, destruye. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta. Dios te bendiga. Paz de Cristo.